Hola, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos. Tenemos un entrevistado, Gonzalo Saavedra, ex rector del Internado Nacional Barros Arana. Gonzalo, estuvimos conversando antes de esta entrevista y usted es como un ser traumado por las experiencias de vida. No derrotado, que quede claro, no derrotado, tiene proyectos, vamos a hablar de eso, tiene una idea de la educación, pero usted ha vivido un trauma. Sí. Alumno del del Internado Nacional Barros Arana, profesor, rector, con un proyecto. En abril de este año hubo un incidente de los tantos que han habido en torno a ese liceo. Usted salió a hablar públicamente señalando que estaba, no sé si al borde del abismo, porque es una expresión muy... Pero usted es un hombre, está traumado, ¿o no? ¿Es un trauma lo que usted ha vivido con su experiencia de salida del rectorado del INBA? Sí, yo creo que sí. Sí. Hoy día ya más tranquilo con todo lo que ha pasado, porque hay que rearmarse y seguir adelante y activarse y seguir trabajando por la educación también. Pero usted sale porque hay un clima de violencia que hace incapaz la enseñanza en el internado, porque no tiene una estructura no física, porque el INBA me contaba que es espectacular con 8 hectáreas, me decía, yo no tenía idea. Porque hay carencia personal, o simplemente hoy día han cambiado tanto las condiciones donde enfrentar a este alumnado pasa a ser muy cuesta arriba. Sí, en general hoy día la educación está cuesta arriba, como usted dice, Nivaldo, pero más que los estudiantes, que son la razón de ser de cualquier colegio, desde ahí que en los tiempos de pandemia, con las universidades cerradas y los colegios cerrados, mucho que hacer no había, porque cualquier institución educacional sin estudiantes no tiene razón de ser. No tiene razón de ser. Y efectivamente está cuesta arriba, pero los estudiantes son jóvenes, son adolescentes. Los más chiquititos, los liceos emblemáticos parten de séptimo básico. Estamos hablando de niños de 12 años. Y que les hemos traspasado la responsabilidad, nosotros los adultos. O sea, hay una falla de los adultos a renunciar a su rol, no sé, de enseñanza, de autoridad. Sí, yo creo que de ahí parte el problema, y ahí radica el problema que tiene que ver también con las familias de donde vienen, independiente de cómo estén constituidas. Cuando yo hablo de familia bien constituida, 2 hombres, 2 mujeres, con eso no hay mayor drama ni mayor problema. Pero sí tienen que estar adultos presentes, guiando y liderando todo este proceso educativo y formativo de los chiquillos. Porque finalmente lo que sucede hoy día con los apoderados, y no tiene que ver solo con el INBA, tiene que ver en general con la educación pública, que los colegios son guarderías finalmente. Entonces, le traspasamos toda la responsabilidad al colegio. Entonces, después... Los apoderados renuncian a su rol. Así es, en muchas ocasiones. Pero a veces no hay apoderados, ¿no? ¿Perdón? También, pero a veces apoderados no hay también. No existen. En algunas ocasiones nosotros tuvimos que citar apoderados vía judicial. Septiembre y no iban. Yo le estoy hablando de la realidad que me pasó a mí en el INBA, pero por supuesto que uno tiene contacto también con el resto de los colegios de la comuna, y eso es... Con un porcentaje alto de alumnos en vulnerabilidad. 90%, 89% del caso del INBA. Hasta que estaba yo. La verdad es que hoy día tampoco he investigado mucho, porque parte de la terapia... Pero no ha cambiado mucho. No creo. De hecho, me atrevo a decir que... parte de la terapia? Me atrevo a decir que es mayor. Me agarro de lo que dijo recién. ¿Por qué parte de la terapia? Por lo que usted dijo delante, Nivaldo, sí. La verdad es que hoy día trabajar en educación pública enferma. Sin ir más lejos, también lo conversábamos hace unos minutos atrás, Canal 13 subió una publicación hace un par de días que el aumento de las licencias médicas de profesores subió un 353%. ¿Y qué es lo Entonces, que enferma? y esos son las personas que están frente a los chiquillos. Ya, la educación enferma, la educación pública enferma. ¿Cuáles son las causas, si usted tuviera que hacer un diagnóstico de esa enfermedad? El abandono que ha tenido la educación pública, porque esto no viene ahora, no es de este año, no es del año pasado, no es del estallido social. Esto viene del 2006,
de la Revolución Pingüina, de la primera Revolución Pingüina, que nadie supo ponerle el atajo ni el cascabel al gato, y lo dejamos pasar, y lo dejamos pasar, y lo dejamos pasar, y cada año le traspasábamos más responsabilidad a los chiquillos. Toma. Entonces, hoy día, después de este nivel y olas de violencia que tenemos, vemos en televisión que yo no vengo a hablar mal de nadie, y no quiero atacar a nadie, pero si vemos que en las cámaras altas y bajas hay descontrol, ¿cómo le pedimos después a los chiquillos que se controlen? ¿Cómo les pedimos a los chiquillos que no rompan si somos nosotros los mismos adultos que no somos capaces ni siquiera de entablar una conversación? Ahora, y que podemos tener distintos puntos de vista, si nadie es monedita de oro. Y de hecho esa es la gracia de la vida, que tengamos ojalá puntos de vista distintos para poder conversar y llegar a acuerdos. Gonzalo, pero hay que decir que, a ver, no todos están en la lógica de la violencia. No, por supuesto. ¿No es cierto? Hablemos del INBA, hablemos de la educación pública, de los liceos emblemáticos, pero da la sensación que el porcentaje ha ido creciendo y ha llegado a una magnitud tal que ya constituye un peso específico al interior de los establecimientos que o traban el sistema o son capaces de paralizarlo a través de la violencia. Eso es lo que ha ocurrido. Sí. O sea, es un fenómeno que se ha ido incrementando entonces. Sí, que ha ido creciendo. Y el porcentaje de estudiantes tampoco es tan grande, pero acá hay intervención externa. ¿Externa? Sí, está claro. Lo conversamos delante también. Sí, pero hasta el tema de costo, porque si estamos hablando que trabajamos con el 90% de los niños más pobres del país, ¿de dónde sacan plata para los overoles, para las encinas, etcétera? O sea, usted dice que hay una especie de colusión de gente externos con los alumnos, o que utilizan a los alumnos o incitan a los alumnos. Sí, y además que cuando tenemos este tipo de vulnerabilidad escolar, que tiene que ver con que o vienen de familias donde solo, y generalmente y en gran porcentaje, solo madre, por lo que hablábamos delante también, porque yo soy papá y soy separado también. Me casé de nuevo, 12 años llevo con mi actual pareja, tengo 4 hijas, una es de mi antiguo matrimonio. Pero también entendemos, y no hay que tapar el sol con un dedo, que hay muchos padres irresponsables que finalmente abandonan a sus hijos y finalmente se termina haciendo cargo de la mamá, o responsable de la mamá, que tiene que sacarse la mugre trabajando, sale temprano a su casa, no puede saludar a su hijo ni darle los buenos días, después tiene que seguir trabajando en otros lados, llega a su casa tarde, en qué minuto conversa con su hijo, cómo te fue, cómo estás, cómo te sientes, tienes hambre, necesitas algo para el colegio. No existe esa conversación. Y a mi modo de ver, ese es un gran problema que tiene la educación en general. Hay, no sé, en el diálogo, no sé si es diálogo, digamos, pero en el escuchar por último las consignas, las demandas, lo que eventualmente le han gritado las personas encapuchadas, ¿hay alguna demanda específica o usted cree que no sé, que es algo más etéreo? Mira, la verdad es que cuando existen demandas es lo que los chiquillos llaman los petitorios. Y eso se tramita, hay un cauce. Claro, y hay un conducto regular, digamos, que tiene a través de la dirección del colegio, si es que no hay respuesta ahí, a través de las distintas direcciones o corporaciones municipales o la alcaldía, o escalar directamente también hasta el ministerio, que es lo que pasa con los colegios emblemáticos que no se sienten escuchados finalmente y es un tema en el que yo no me voy a meter tampoco, pero tiene que ver con eso, con que hoy día no hemos sido los adultos capaces de dar respuesta a los chiquillos, a sus demandas. ¿Y qué es lo que ellos demandan? La verdad es que cuando las pocas conversaciones que yo, por lo menos, que puedo dar fe de aquello, de las conversaciones que yo tuve con algunas personas que se encapuchaban, es que rompían por romper. O sea, el daño físico es como una especie de expresión por... Sí, romper por romper, porque hay que destruir para volver a construir. Eso es lo que ellos aluden, digamos. Yo estoy hablando de estos grupos ultraviolentistas. Claro. Porque también hay que separar.
Los centros de No, claro, estudiantes, los centros de estudiantes que tienen que elaborar petitorio, no, estamos hablando... llegan correctamente vestidos, uniformados, que se piden cita, conversan con uno, se Estamos hablando de este fenómeno Sí. periférico, pero Sí. que logra paralizar los colegios, que Sí. es lo que está ocurriendo, ¿no? Sí. Ahora, cuando usted dice que aquí hay una concertación, ¿por qué lo dice? Más allá de la sospecha sobre el financiamiento, ¿hay adultos que usted cree que están involucrados en esto? O sea, el día que quedó la escoba, que me golpearon... 19 de abril Sí, de este año. Martes 19 de abril de este año. Sí, había muchos adultos con cuchillos. Claro, yo con la adrenalina no los vi, pero muchos apoderados que después conversaron conmigo, sí, me dijeron, don Gonzalo, y que eran mujeres, el colegio de hombres. Bueno, está bien, pueden ser mamás de los chiquillos, está bien, pero... Y al final es cuestión de ir uniendo caos nomás, y 2 más 2 son 4, parte del financiamiento, como le digo, no es fácil, además, comprar benzina hoy día. Entonces, aquí hay adultos detrás. Y eso, ya, usted era el rector, pero el profesor, digamos, común y corriente, que hace la pega, ¿cómo vive esto? O sea, ¿hay un espacio de amedrentamiento? ¿Se pone el freno de mano? ¿Qué reacciones vio usted? En En general, primer lugar, ¿se sintió acompañado? Por las autoridades, por ejemplo, del Ministerio de Educación, por, no sé, la autoridad política, porque lo que pasó usted no es menor, digamos. no. ¿No se sintió acompañado? Yo voy a ser bien honesto, no. Nunca me sentí respaldado. Nunca. Y no quiero entrar en detalles tampoco de eso, que lo conversamos delante, pero Ya. no, claramente yo no estuve respaldado. Y no tengo el respaldo tampoco. De hecho, yo estoy enfermo. ¿Está con licencia? Como está con enfermedad gran parte del profesorado de educación pública. Enfermedad laboral. Sí. Entonces, finalmente, es ahí donde tenemos que apuntar. Y es ahí donde tenemos que poner los huevitos, y es ahí donde tenemos que trabajar en la solución de este problema. Y según mi visión y mi mirada, dejar de buscar porque lo único que hacemos los adultos, hacemos, no digo hacemos, porque yo soy adulto, tengo una responsabilidad, ya no soy rector ni director de ningún colegio, pero lo fui, por lo tanto tengo una responsabilidad que asumir también, porque yo soy exalumno del INBA, soy exalumno de la República de Colombia, que también es de la Municipalidad de Santiago. Perdón. Y como lo conversábamos delante, yo soy de Concepción, y también educación pública en Concepción. Llegué súper chico, 7 años, 8 años. Yo entré a los 5. En esa época no estaba la ley de hoy día, entonces yo entré a los 5 años. No hice ni parvulito. Mi mamá no quiso que hiciera parvulito. Y entonces llegué acá el año 81, tercero básico, y República de Zaire en Las Condes. ¿Cómo le digo? República de Colombia. Mi hermano, República de Zaire, y pasó mi hermano por un tubo hacia el Instituto Nacional. Porque en esa época los mejores colegios públicos, los niños que tenían promedio 7 pasaban directo al Instituto Nacional. Yo no, pues yo no tengo esa cabeza, la de mi hermano es exalumno del Instituto Nacional. Pero tengo esa responsabilidad que yo creo que la heredé de mi padre y mi madre también. Mi madre es matrona, muy dedicada, muy dedicada también a los temas de salud, y es matrona. Trabajó siempre en lugares públicos. En algunos minutos, cuando faltaba la plata en la casa, tenía que hacer turno en clínicas privadas. Mi papá es empleado bancario del Banco del Estado. Entonces estamos hablando de servicio público. Entonces yo creo que de ahí heredé también este tema. ¿Y la educación pública, para colgarnos del concepto, qué debiera ser si hubiese que definirla en 3 conceptos? Por algo se habla de educación pública, ¿no? Primero, entregar la base, más que curricular, la base de formación y la base de amor que se requiere en una familia, finalmente. ¿Casi sustituyendo la familia? No es cierto. No, porque pero vamos hacia el mismo objetivo, pero son autopistas distintas. Sí,
no sé si, bueno, Autopista al Sol y la carretera antigua de Camino a Melipilla. Van hacia el mismo lugar, pero por una se va a demorar más. Entonces, esto es más o menos lo mismo. No se puede concebir la educación sin la familia, según mi mirada y yo creo que parte de la crisis de la educación tiene que ver con esto, con que el papá y la mamá hemos tenido, porque yo soy papá también, hemos tenido que salir a trabajar prácticamente 24/7 para poder cubrir necesidades de los hijos, de la familia grande. Yo tengo una familia grande, tengo 4 hijas. O por comer, digamos. Y finalmente, después también nos terminamos pisando la cola, todos los que hablamos de educación pública y que el lucro en la educación particular y ¿Dónde se van los niños que salen de los colegios emblemáticos? Se van a colegios particulares, particular subvencionados, que siguen existiendo, porque el papá hace un esfuerzo porque no quiere que siga viviendo ese caos que se vive diario. Entonces, ¿qué es lo que hace? Ya sé que, no sé, en un colegio aquí, a la vuelta del esquina que vale 100 lucas, pero no los tengo que hacer hora extra, o tengo que buscarme otro trabajo en la noche de conserje en otro lado, y ahí parte el círculo vicioso, que tenemos que, de alguna otra manera, lograr los adultos, insisto, por supuesto que en concordancia con los estudiantes, porque son ellos los que tienen que construir finalmente, no el colegio, sino que su futuro, y el proyecto de vida que ellos quieren para, aunque suene redundante, perdóneme, Nivaldo, pero el proyecto de vida que ellos quieren para su vida. No es lo que yo quiera, es lo que ellos quieran en conversación con sus padres. Entonces también hay que generar esos espacios de conversación. Las escuelas de padres son muy necesarias, y tal vez no escuelas así como para pasar materia, sino que conversaciones. Si es lo que conversamos, podemos tener distintos puntos de vista, políticos, religiosos, deportivos, etcétera. Pero en eso va la diversidad finalmente, y eso es lo que lo hace, y eso es lo que hace más grande también una sociedad, poder conversar y llegar a puntos de encuentro. Pero eso hoy día no se da en la educación pública, ¿o sí? No, o sea, no mucho. Estamos hablando del INBA, podríamos hablar del Instituto Nacional. Yo siempre pongo el ejemplo del Liceo de Hombres de Concepción, el Enrique Molina Garmendia, que tenía, no sé, 2.000 alumnos y que hoy día tiene una matrícula menor a las 400 porque hay una especie como de reacción de no llevar a los niños ahí porque creen que pueden terminar mal. Y son, bueno, menciono 3 colegios, liceos emblemáticos que fueron durante muchas décadas espacios de promoción social. Sí. El Internado Nacional Barros Arana ha tenido alumnos notables, incluso alumnos que después, está el caso de Nicanor Parra, sí, es cierto, digamos, pero que después fueron inspectores para ganarse una platita, ¿no es cierto?, en el internado, y hay varios, ¿no es cierto? Sí. Jorge Millas también. De hecho, los inspectores que cuidan a los chiquillos en la noche son exalumnos. Son exalumnos. Claro. Son exalumnos. Y como son la mayoría de fuera de Santiago y quedan en universidades en Santiago y no tienen dónde vivir, viven ahí. Viven en el colegio, en una pieza separada con los chiquillos, por supuesto, pero viven en el colegio y ellos están a cargo de... Y en la mañana los levantan y a las 7:30 ellos entran así como el colegio de día y ya lo absorbe el colegio de día y los inspectores universitarios se van a sus clases en la universidad. Eso sigue hasta el día de hoy. Estamos conversando con Gonzalo Saavedra, el ex rector del Internado Nacional Barros Arana. Vamos a hacer una pausa y volvemos de inmediato pensando en qué se puede hacer. Volvemos en instante. De lunes a viernes, pasadas las 10, continúa tu mañana con el Expreso Biobío. Lo que está pasando y los temas más relevantes los conocemos y escuchamos al instante. Acompáñate y viaja junto a nosotros. Expreso Biobío.
Bio Bio, la radio se escucha y se ve. En nuestra plataforma digital biobiotv.cl. En la televisión digital de Libre Recepción, Santiago 26.1. Valparaíso 46.2. Temuco y Osorno 29.2. En el cable, Mundo, canal 521. Zapping TV, canal 168. Y en Mi Play, canal 62. Bio Bio, la radio, 43 estaciones. Ahora se ve. Estamos conversando con Gonzalo Saavedra, el ex rector del INBA. Fuera de micrófono, en la pausa, estábamos hablando de algunos fenómenos que no son privativos de la educación pública, hay un fenómeno social, que son cosas nuevas, ¿no es cierto?, la drogadicción o la droga. Se ve en colegios particulares, se ve también en los establecimientos públicos. Ahora, ¿cómo controlar estos fenómenos? Porque hay una especie como de rechazo de buena parte de la juventud a la autoridad. ¿Cómo establecer normas, que es parte de la formación de los alumnos? ¿Cómo se puede hacer en un colegio? En el INBA, por ejemplo, ¿cómo establecer normas de vida, de convivencia, donde haya respeto a los profesores, donde haya algunas cosas que tendrán que ser prohibidas? ¿Es fácil eso o cada día más difícil? Mira, yo no creo que sea tan difícil. El INBA es una maravilla. Ahora, la recomendación viene muy cerca, pero la verdad es que el INBA es una maravilla. Y se pueden hacer cosas. Lo que tenemos que tratar de hacer, y digo tenemos, porque soy profesor y voy a seguir empujando esto, tenemos que intentar devolverle la educación pública al país. Y en este sentido, no creo, sino que estoy seguro que estos liceos bien o mal llamados emblemáticos, no solo el INBA, no solo el Nacional, no solo la aplicación, no solo el Las Tarrias, no solo el Enrique Molina, no también el Pablo Neruda en Temuco y los otros que están en las distintas regiones, tienen que seguir existiendo, independiente de que se seleccione o no se seleccione. ¿Y cómo se pueden salvar? Porque hoy día uno tiene la sensación que está como cuesta abajo la rodada. Cambiando el paradigma educativo. Y no es fácil, ¿eh? Porque esto no tiene que ver solo con el INBA, tiene que ver en general, sí, con la educación pública en general. Por ejemplo, la jornada escolar completa, no, ¿éxito o fracaso? Fracaso. O sea... Fracaso, no solo dicho por mí. O sea, yo, desde mi experiencia, hace mucho tiempo que es un fracaso. Como profesor, hablando. Pero el Vox Populi también y ya no dio el ancho. No dio el ancho. ¿Porque nunca se concretó o porque nunca pudo ser concretada? Porque se terminan implementando mal las cosas acá, que es lo mismo que pasó con la ley de educación, que lo he dicho en otras entrevistas, que muchos profesores indican que así como el punto de inflexión donde empezó a caer la educación pública tiene que ver con la ley de inclusión. Porque finalmente, Nivaldo, no existe ningún plan. ¿Cuál es el plan de la educación pública? ¿Cuál es el master plan de la educación pública? ¿Cuáles son los objetivos de la educación pública? Pero hay un currículum. Pero el currículum está obsoleto, po. Está obsoleto. Si hay que sacar a los chiquillos del aula. No siempre. No se puede transformar esto en un circo ni tampoco en que hagan lo que quieran. Pero los profesores nos tenemos que transformar en tutores. Los chiquillos tienen que construir. Ellos tienen que construir su futuro, su proyecto de vida, si se quieren dedicar al arte, la ciencia, la cultura, al deporte. Pero lo tienen que descubrir. ¿Y cuál es mi labor como profesor? Mostrarle cuál es el abanico que existe hoy día en el mundo. Yo en pandemia aprendí a cocinar. Perdón, aquí me fui por otro lado. Pero yo en pandemia aprendí a cocinar. Y hoy día mis hijas dicen que las mejores comidas las hago yo. A lo mejor si eso me lo hubiesen descubierto desde cabro, a lo mejor sería cocinero. No tengo idea. Te lo pongo como ejemplo. ¿Cómo aprendimos nosotros a que no nos diera la corriente? No metáis el dedo en el enchufe, hasta que uno lo mete y le da la corriente. No pongáis la mano en la estufa hasta que ponéis la mano y te quemáis. Entonces, entreguémosle no la responsabilidad, porque la responsabilidad es nuestra como adultos. La primera responsabilidad es de los papás. O sea, entregar alternativas, dice usted. Entonces, ocupemos. Entiendo que ahora el ministerio va a entregar. Yo entregué un proyecto en marzo. ¿Qué decía de innovación? Que las clases terminaban a las 1:30, 1:15 para las 2 de la tarde, y en la tarde partíamos con ese horario de jornada escolar completa, con actividades deportivas, artísticas, científicas y culturales.
Buscando, alguien me dijo, digamos, ya, desarrollando vocaciones. ¿Y cuál es la innovación, si eso existe? ¿Cuál es la innovación? Que las desarrollan, las ejecutan y las planifican los estudiantes. Y el profesor se transforma en tutor. Y el profesor solo después se dedica a revisar. Perfecto. Queremos hacer un torneo gigante de fútbol o deportivo en general. Perfecto. Profe, es que yo soy gordito y no quiero... Ya, pero ¿qué te gusta? Si te tiene que gustar algo, las matemáticas. Venga, usted vaya a la estadística del torneo. A mí me gusta escribir, usted va a ser la revista. Es que a mí me gusta el arte, vaya a hablar con el departamento de arte porque usted va a hacer los diplomas, usted va a hacer las medallas. Te lo estoy diciendo porque yo lo hice. Entonces, eso es lo que tenemos que lograr. Yo me he encontrado en el camino con muchas personas. El fin de semana estuve con algunas personas que están dispuestas, que tienen mucha experiencia también en educación pública, ex rectores de colegios emblemáticos, científicos, directores de consejos, de servicios locales, porque Ya, ¿y qué pretenden hacer estas personas con las cuales usted se está reuniendo? trabajar desinteresadamente para poder fundar algún tipo, no sé si movimiento, pero por un espacio de reflexión al menos. de encauzar y poder devolverle la educación pública a nuestro país. Eso. Ahora, y hay mucha gente es grave porque dice dispuesta. devolverle porque se la quitaron entonces. Sí, po. Sí. Yo que soy hijo de la educación pública me la quitaron, po. Mi hermano que es exalumno del Instituto Nacional también se la quitaron. Ya, pero usted es una persona con esperanza, porque en el fondo dice que esto se puede recuperar. Sí, es que Pero se puede recuperar con cambios profundos. ¿Es viable hacer esos cambios profundos? ¿Eso tiene que pasar por un ministerio, Sí, es por, que por una lo serie de instancias burocráticas? Lo primero que tenemos que hacer es sentarnos a conversar. Y tal vez sacar el nombre de mesas de trabajo que a mí no me gustan. Entiendo que hay muchas y qué sé yo, y algunas servirán, pero desde mi experiencia en todas las mesas de trabajo en las que estuve yo no sirvió ninguna. Entonces, ya, chao con las mesas de trabajo, pero sentémonos a conversar. Yo no quiero imponer mi idea por sobre la suya, si es que no estamos de acuerdo. Yo no quiero que, no me gusta Colo-Colo, pero yo no quiero que usted se cambie a Colo-Colo si es que me gusta Colo-Colo, o si me gusta la U, que usted se... No. Yo quiero que conversemos, perfecto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuál es el plan que tenemos que hacer? ¿Dónde está el colegio de profesores? Necesitamos sentarnos a conversar con el colegio de profesores. Necesitamos sentarnos a conversar con el ministro de Educación. O ministra. Hay que involucrar a la empresa privada porque para esto se necesita recursos también. Entonces, porque esto viene de años. Si esto no es de ahora. Esto no es que a Gonzalo Saavedra se le ocurrió o porque Gonzalo, me pegaron. ¿y no es tarde? ¿Perdón? No es tarde todavía. Nunca es tarde. Nunca va a ser tarde. Perdón. Nunca va a ser tarde si estamos jugando a Nivaldo con lo más preciado que tiene una nación, sobre todo en democracia. Perdón. Que es la formación y la educación de su gente. Eso debe ser primordial. Donde usted, en cualquier nación que se precie de tal. Si yo no estoy inventando la pólvora, ni la rueda. De hecho, yo no soy un gran académico. No soy un ingeniero de la NASA tampoco. Pero sí tengo el proyecto armado, de años. De años. Conversado con gente, con doctores en educación. Se puede. Tiene que ver con voluntades, finalmente. Después le ponemos el apellido que queramos. Hoy día voluntad política. Porque finalmente hoy día todo, queramos o no, todo tiene que ver con política. Pero ¿queremos realmente mejorar lo que tenemos o lo queremos empeorar? Porque tenemos que partir de esa base. Entonces, si la queremos empeorar, vamos por el camino correcto. No tenemos nada más que hacer porque vamos perfecto. O sea, si la queremos empeorar. Si no hay intervención, ¿la educación pública se muere? Sí, señor. Se muere. ¿Y usted cree que las autoridades, no sé, no el ministro, el ministerio, está consciente de eso? ¿El Ministerio de Educación? Yo creo que sí. Yo no he tenido la posibilidad de conversar con el ministro. Y tampoco estoy pidiendo una reunión, pero yo creo que sí. Yo creo que todos los que trabajamos en educación y en educación pública sabemos que vamos directo al hoyo negro al final. Y todos decimos, sí, hay que hacer, y protesta, y calle, y cuestiones, pero seguimos en el mismo lugar. No hemos avanzado un centímetro. Y esto partió del 2006. 15 años de crisis. ¿Por qué le entregan los mejores colegios de este país a la Municipalidad de Santiago? Si no tiene recursos.
el INBA al año 2000 iba a desaparecer, porque lo absorbía Quinta Normal. Y Quinta Normal no tenía plata para poder mantener un colegio de 8 hectáreas con todas las características que le dije antes. Y ahí se tomó la decisión, perfecto, pasa a la Municipalidad de Santiago. ¿Cuál era la expertise de la Municipalidad de Santiago en ese momento para poder absorber al Instituto Nacional, al Liceo de Aplicación, al Liceo 1, al INBA, al Liceo 4? Ninguna. Entonces tomamos buenas o malas decisiones. Y lo otro que tenemos que entender es que nosotros los ciudadanos tenemos un poder absoluto que no tiene que ver con el dinero. Perdón. Tiene que ver con las decisiones que tomamos. Nosotros tenemos el poder absoluto a través del voto. Y hay que dejarse de votar por partidos políticos y hay que empezar a involucrarse con las personas y con los proyectos. Eso es lo que hay que hacer. Eso es lo que hay que hacer. Gonzalo, gracias por tu entrevista. Muchas gracias a usted, Nivaldo. Encantado de conversar con usted cuando quiera. Y gracias a ustedes también por escucharnos y vernos. Será hasta la próxima.